Hola, ¿qué tal? Soy Anatoly y te doy la bienvenida de nuevo al canal Snaika. Hoy vamos a descubrir el universo del libro Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. He decidido empezar por este libro porque nos da el fundamento para abordar cualquier proyecto. El libro va de cómo podemos programar nuestra mente para poder superar las barreras personales que tenemos y así llevar a cabo nuestro objetivo. Vamos a empezar. El primer concepto es el poder inmenso del deseo, pero no cualquier deseo, un deseo ardiente, una obsesión de alcanzar un objetivo claro y definido. Una vez tengamos este objetivo, tenemos que persistir hasta conseguirlo. Para ver la importancia de seguir y no rendirnos, vamos a ver con este ejemplo la historia a 3 pies del oro. Señor Darby, un hombre quien durante la fiebre del oro invirtió en equipos para buscarlo, después de encontrar una beta inicial, el oro dejó de aparecer. El tío se desilusionó y vendió su equipo a un chatarrero. Este chatarrero buscó consejo de un ingeniero y descubrió que el oro estaba solo a 3 pies donde Darby había parado. Mi ejemplo personal. Hace un año reuní un equipo para crear contenido para mi proyecto gymconstructor.com. Trabajamos mucho, escribimos suficientes artículos para empezar a darnos a conocer. Pero a la hora de ponerse en contacto con clientes potenciales, el equipo se volvió tímido y llegamos hasta ahí. Pero después de escuchar Piense y hágase rico y algunos otros libros, decidí que no me iba a rendir. Así que el proyecto lo voy a reiniciar. Si tienes la capacidad de seguir multiplicada por un deseo ardiente de alcanzar objetivos, nada y nadie te podrá detener. Aquí tengo que decir que por desgracia la mayor parte de ideas no son viables y soy partidario de comprobar lo más rápido posible si el proyecto merece la pena o no. Para llegar al éxito se nos ofrece una fórmula concreta para convertir nuestros deseos en riquezas. Vamos a verla paso a paso. 1. Define con exactitud la cantidad de dinero que deseas. No es suficiente con querer mucho dinero. Debes saber exactamente cuánto deseas. 2. Determina qué estás dispuesto a sacrificar por ello. Pregúntate, ¿qué estás dispuesto a dar a cambio de ese dinero? ¿Tiempo? ¿Esforzarte más en tu trabajo o negocio? 3. Establece una fecha definitiva para alcanzarlo. Las metas sin plazos se convierten en sueños lejanos. Ponle una fecha a tu objetivo. 4. Crea un plan y empieza ya. Y ahora viene lo más importante. Es escribir la declaración de compromiso. Es un tipo de contrato contigo mismo que vas a seguir con este plan, con esta fecha límite que te has puesto. Y para darte más presión, puedes enseñarlo a tus amigos y compañeros. Lee la declaración en voz alta 2 veces al día y visualiza su cumplimiento. Leer la declaración en voz alta 2 veces al día te llevará a creértelo a nivel subconsciente. Es importantísimo programar nuestra mente subconsciente con pensamientos y objetivos positivos. Esto se logra a través de la repetición constante de nuestras metas y afirmaciones. La autoconfianza es muy importante para el éxito. El autor nos ofrece una fórmula para desarrollarla, la cual incluye afirmaciones de nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos. La mente subconsciente guarda todas nuestras creencias, experiencias y aprendizajes, y de ahí vienen muchas de nuestras acciones y decisiones. Por eso hay que intentar poner nuestra mente subconsciente a dieta de pensamientos positivos. Nuestro cerebro envía y recibe pensamientos. Nuestros pensamientos y actitudes influyen no solo en nosotros mismos, sino en los demás. Por tanto, la positividad y la claridad de nuestros pensamientos afectan al mundo y cómo el mundo responde a nuestras intenciones. El deseo se transforma en realidad a través de la fe y la visualización. La fe es creer en lo que aún no podemos ver. Si queremos convertir nuestros deseos en realidades, necesitamos tener una fe absoluta y visualizar nuestros objetivos como si ya los hubiéramos alcanzado. Imagina en detalle cómo te verías,
te sentirías alcanzar tu éxito. La fe es el fundamento del deseo. Si tú no crees en que puedes conseguir tus metas, apaga y vámonos. Se quedarán como sueños lejanos. Aparte de la fe, existen emociones o sentimientos que tienen un efecto multiplicador sobre tus esfuerzos. Y estos son el amor y el deseo sexual. Según el autor, estas tres son las fuerzas principales que nos deben motivar. Aunque el libro nos habla solamente de los sentimientos y emociones positivos, es muy importante mencionar que las emociones negativas pueden ser muy motivadoras. Si estás hundido en la miseria, son las únicas que te pueden sacar para adelante. Lo veremos en el siguiente libro, Unscripted, de MJ de Marco. Pero vamos a volver al mundo de la piruleta de Napoleon Hill. Seguimos con el amor. La calidad de nuestro producto o servicio crece si se hace con amor. El amor es una poderosa motivación que nos lleva a actuar con pasión y compromiso. El deseo sexual es una energía potente que cuando se canaliza correctamente puede transformarse en creatividad y fuerza impulsora. Esta es una idea revolucionaria que Hill presenta como la transmutación sexual. La transmutación sexual sugiere convertir esta energía en impulso para objetivos productivos y creativos. Al transformar esta energía en fuerza creativa, abres un mundo de posibilidades innovadoras. La idea de convertir la energía sexual en un motor de creatividad y empuje puede parecer un poco abstracta y compleja. Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre cómo canalizar esta energía en tu vida creativa o profesional, porque yo no lo tengo tan claro. Hablando de la imaginación como motor para las soluciones prácticas. Según Hill, hay dos tipos de imaginación, la sintética y la creativa. La imaginación sintética combina ideas existentes para formar soluciones nuevas. No crea nada nuevo en sí, sino que reorganiza lo ya conocido en nuevas formas. Por otro lado, la imaginación creativa es cuando la mente genera ideas y conceptos completamente nuevos. Es la fuente de la innovación genuina y original. En el ámbito de la imaginación sintética podemos considerar a alguien como Steve Jobs. Steve Jobs combinó tecnologías existentes, la del teléfono móvil y la del ordenador. Por otro lado, la imaginación creativa es la fuente de la innovación genuina y original. Y como ejemplo, la idea de los hermanos Wright de un aparato volador. Es posible y necesario entrenar y cultivar la imaginación. El entrenamiento de la imaginación puede incluir ejercicios como la tormenta de ideas, la visualización, el juego con escenarios hipotéticos y la exposición constante a nuevas experiencias y conocimientos. Después de imaginar nuestro éxito, volvemos a la parte de planificación. Para formular un plan efectivo, identifica tus objetivos financieros, o sea, cuánto quieres ganar. Realiza un análisis detallado de tus recursos y limitaciones y desarrolla estrategias claras para alcanzar tus metas. Para desarrollar tus planes sería de gran ayuda crear un grupo de mastermind. Un grupo de mastermind es un equipo de personas con habilidades y conocimientos complementarios. Establece reuniones regulares para discutir estrategias, compartir ideas y proporcionar apoyo mutuo. Está bien tener gente que te puede ayudar, pero tu proyecto sigue siendo tuyo. Tienes que tener las nociones generales sobre cada parte de tu proyecto y por tanto adquirir conocimientos especializados. El conocimiento especializado es aquel que es específico y aplicable directamente a tus metas. Tras analizar tus objetivos, te darás cuenta qué conocimientos te faltan. Hay diversas fuentes para adquirir este conocimiento especializado. Másters, seminarios, tutoriales, libros, prácticas, cursos online y vídeos como este. En el mundo de hoy, con tantos recursos a nuestro alcance, adquirir conocimientos especializados es más accesible que nunca. Vamos a seguir con el concepto del sexto sentido. Al principio no lo quería sacar del libro, pero tiene sentido mencionarlo como la introducción al ejercicio mental que nos propone Hill más adelante. Entonces, este sexto sentido es una combinación de nuestra intuición, experiencias y la sabiduría acumulada. El sexto sentido representa la conexión entre nuestra mente consciente y una fuente de inteligencia infinita. Esto nos permite acceder a ideas e inspiraciones
que van más allá de nuestro conocimiento y experiencia directa. Es como un puente entre lo que sabemos y lo que aún está por descubrir. La habilidad de prever peligros y oportunidades es una de las ventajas más poderosas del sexto sentido. A continuación de nuestro viaje, Hill nos invita a practicar una técnica alucinante, la práctica de visualizar nuestra reunión con grandes personajes históricos. De esa manera, el autor se reunía con Edison, Lincoln y Napoleón, entre otros. Se trata de hacer un ejercicio mental en el que te imaginas sentado en una mesa, reunido con personajes históricos de gran sabiduría y liderazgo. En este escenario mental puedes consultarles, escuchar sus consejos y reflexionar sobre cómo abordarían ellos tus desafíos y objetivos. La idea es que al emular a grandes mentes, comenzamos a adoptar aspectos de su carácter, su ética de trabajo y su enfoque de la vida. Sí, puede parecer un pistinio y sonar a la búsqueda de ampliar tu mente con sustancias dudosas. De hecho, el autor nos advierte que no nos vayamos por este camino y que realmente no hace falta. Te animo a ver el desarrollo del sexto sentido no como algo místico, sino como el resultado natural del crecimiento personal y profesional. A medida que trabajamos en nosotros mismos y aplicamos esta filosofía, empezamos a desarrollar la mejor intuición y percepción. Hemos llegado al final de la primera parte. Espero que haya sido interesante. En la segunda parte veremos algunos conceptos más y las esencias prácticas que hemos sacado de este libro. ¡Hasta luego!